Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Quiero contaros algo que me ha parecido curioso y gracioso e interesante, y algo intrigante. Hace más de 100 años, concretamente a finales del siglo XIX, se propuso a una serie de artistas, concretamente a pintores, que elaborasen ilustraciones de lo que ellos imaginaban que sucedería en el año 2000, en el siglo XXI. Recordemos que estaban en el siglo XIX. Aquellos pintores se estrujaron la mente o quizás por alguna forma de inspiración plasmaron en una serie de dibujos lo que ellos pensaban que sucedería en esta época que estamos viviendo. Algunos, casi de manera ridícula, mostraron una realidad que nunca sucederá, pero otros, y no pocos, mostraron en sus ilustraciones la realidad que hoy en día estamos viviendo. Quizás se pueda coger metafóricamente o quizás se pueda coger directamente, pero aquella gente como que sufrió una especie de inspiración de lo que sucedería 100 o 120 años después. Aquellas ilustraciones os las quiero mostrar porque algunas de ellas son, como he dicho, graciosas y otras de ellas son bastante interesantes, de cómo veían el futuro. Vamos a ellas. Fijaos, en la primera de ellas se puede ver como una especie de enorme globo, como que fuera un bombardero, estuviera atacando desde el aire mientras otra serie de aviones atacan a este primero, aviones también con armamento pesado. Y se titula la tarjeta Batalla Aérea, una batalla aérea. Y arriba a la izquierda podéis leer en el año 2000, algo que sucedió bastante antes. Recordemos que los primeros aparatos de este tipo se empiezan a utilizar en los años 30, a finales. Pues ahí está, parece ser que tuvo una gran visión este artista en efectuar esta ilustración. Pero vamos a otra. Esta es muy pequeña, pero he querido ponerla porque me ha parecido gracioso que el tipo que dibujó esto hace 140 años vio como una especie de autobús-avión. Airbus, autobús, avión. Qué curioso. Aquí veis una ruta, París-Burdeos, con una línea aérea. Ellos ya percibían que esto llegaría con el paso de los tiempos. Pero fijaos, recordemos que los hermanos Wright comienzan a volar, o fabrican el primer avión que se piensa, se dice, o que puede volar en el año 1903. Esto es bastante anterior. Vamos a continuar. Aquí vemos otra idea, también metafórica, en la que se muestran, y se pone ahí, aerocaps. Como que fueran cápsulas aéreas que la gente cogiese y como si fuera un taxi te llevasen a cualquier parte de la ciudad, concretamente París, porque se les hacía mención a que el lugar o el punto en el que este futuro era visto era la zona de París. Por supuesto esto no ha llegado, además sería un gran desastre en la actualidad hacer algo así. Sería, pues una fuente constante de problemas. Pero vamos a continuar. Mirad esta imagen y es bastante curiosa porque aquí hay una importante metáfora que yo quiero que la entendáis. En primer lugar, cuando se dibujó esto no existían aviones, mucho menos de hélice. Como mucho había una serie de prototipos que planeaban, que quizás ni siquiera eso. Pero aquí se puede ver como un tipo pilota su avión, como que fuera un jet personal, y dentro del avión pues puede incluso tomarse una bebida, un refresco, lo que sea, como ocurre habitualmente en los aviones, beber mientras conduces o mientras estás en el aire, ¿no? O comer o tomar algo, y si hay un cocinero. Esto es algo interesante y sobre todo metafórico, ¿no? Vamos a continuar. Esto, por supuesto, es ridículo porque no ha llegado a suceder, no ha sucedido. Y son bomberos con sistemas capaces de volar, ¿no? Como una especie de alas. Ahí aparecen, vuelan y pueden apagar fuegos a una gran altitud e incluso salvar vidas. Esto no ha llegado, desgraciadamente o afortunadamente para los bomberos. ¿Quién sabe qué tipo de dispositivos les tendrían que poner? Aquí vemos otra en la cual se pensaba, o ellos creían que había o habría tal cantidad de aviones y personas con este tipo de aparatos que al final tendrían que poner como una especie de policía de aduana para que no a través de la aduana, no se traficase con unas u otras circunstancias o cuestiones. Fijaos, policía aduanera, y ahí le vemos como una especie de hélice
y intentando capturar a alguien que se escapa. Bien. Aquí vemos otra curiosa, en la postal aérea, ¿no? El correo postal que, como ya sabéis, bueno, pues empezó a existir, me parece que fue en el siglo XX, pues ya ellos veían cómo llegarían las cartas a través de líneas aéreas. Ahí pone Rural Postman, pero si atendemos a que en algunas zonas rurales del mundo tienen que llevar este tipo de cuestiones con avionetas y parar en aeródromos, podemos pensar que acertó bastante, por lo menos con la idea. Vamos a continuar. Aquí vemos un rescate en el mar de un barco que se hunde por parte de un avión. Y esto, como sabéis, sucede, aunque no lo hacen con un avión, lo hacen con helicópteros concretamente. Pero la idea de rescatar a náufragos del mar con aviones o aparatos de este tipo ya les rondaba a ellos por la cabeza. Era curioso. Vamos a continuar. Mirad, esto es una especie de barco volador, que es así como lo definían. No tenemos en la actualidad un barco volador, quizás hay algún prototipo, pero ellos se imaginaban, bueno, pues las funciones de un barco normal, como veis aquí con el casco, la quilla, y arriba dos enormes cepelines o dos enormes globos que tiran de él. Vamos a continuar. Esta la he querido poner, pese a que es pequeña, porque es curiosa. Es como unas nuevas reglas del tenis, un tenis aéreo, en el cual los jugadores de tenis llevan como una especie de sistema autónomo para poder volar y con la mano derecha intentan golpear una pelota en una red que en vez de estar en posición vertical está en posición horizontal. Algo absolutamente ridículo que no ha llegado y que nunca sucederá, porque esto, por supuesto, a efectos prácticos es, bueno, pues sería no solo gracioso, sino hasta temerario moverse entre personas con dispositivos de esta naturaleza. No sé lo que sería caerse desde unos 10 o 15 metros de altura. Aquí tenemos otra que, aunque es pequeña, podemos ver también como lo que ellos lo llamaban la ópera, como una ópera en la que se desplazaban dentro del propio París, utilizando este tipo de transportes como que fueran autobuses, una especie de aviones. Algo que por supuesto no ha ocurrido, pero nadie piensa que no pueda llegar a ocurrir en un futuro demasiado lejano. Esto es interesante, pues se trata de un astrónomo que utiliza un sistema de visión y puede ver los planetas a través de una especie de mesa en la que se reflejan todos los astros, etcétera. Y esto, por supuesto, existe en la actualidad, para poder analizarlo más correctamente, para que otros colegas lo vean, para poder tener una mejor visión, perspectiva e incluso hasta contraste de aquellos cuerpos. Pues fijaos qué visión tuvieron ya hace tanto tiempo de ello. Pero no solo ahí, sino que si avanzamos, vemos como la casa del futuro tendría su megáfono, que sería como una especie de, bueno, recordaría bastante a la radio, y estaría llena de botones en la cual todo estaría automatizado. Suponemos que una especie de domótica, casas domóticas. Ellos ya lo veían. Vamos a continuar. En esta imagen aparece algo que creo que no ha ocurrido y no ocurrirá. Y es ni más ni menos, podéis ver a unos patinadores con unos patines eléctricos. Como veis ahí, una batería conectada a unos patines. Yo no sé lo que sucedería. Hombre, sé que el patinete existe, pero intentar ir con patines eléctricos puede ser absolutamente temerario, como le ha ocurrido al muchacho que está detrás de mí. Eso les pasaría a la mayoría de ellos. Con lo cual, esto no ha sucedido. Esto tampoco. Se trata de una peluquería, una barbería, en la cual los barberos ya no existen. Lo único que hacen es, como veis aquí arriba, programar un tipo de corte de pelo o corte de barba, mientras las máquinas se dedican a hacerlo de manera correcta. No existe como tal. Vamos a continuar. Aquí esta imagen se titula la cena química o la comida química. Y hablaban de que desaparecerían muchos alimentos que en aquella época se consumen y acabarían siendo alimentos sintéticos. Fijaos qué curioso, porque la representación de esta idea, a ver, de hecho se puede ver allí en la esquina superior izquierda, donde pone el nombre de la imagen, que pone Century Chemical Food, comida química.
Y hoy en día pues nos quieren imponer, aparte de una comida preprocesada que ya tenemos, una comida química casi impresa, ¿no? Para poder alimentar, como dicen, a la población sin tener que generar demasiado CO2. Aquí vemos algo muy curioso, porque esto se trata de una videoconferencia. Como veis, hay un tipo al otro lado con una especie de sistema en la parte de allí que está comunicando con alguien que debe estar a distancia, y esta persona la puede ver, una especie de proyector, mientras habla con ella, que quizás sea su marido, ahí apoyado y sentado, utilizando algún tipo de sistema de comunicación parecido al teléfono. Fijaos, la videoconferencia. Pues esto sí, y además lo plasmaron con bastante exactitud. Aquí tenemos otra, que son los mensajes de audio, ¿no? Tomar notas, desaparecería la secretaria, y al final lo que haría sería un aparato que este señor dicta, y si observad detenidamente, mientras él dicta, aquí hay una curiosa máquina que recibe la voz y la transcribe. Mirad ahí, la está escribiendo. Y esto hoy en día ya existe. Hay incluso, si tiene Microsoft el sistema operativo de Windows, creo que tiene la posibilidad de que usted cuando hable, o incluso Google también tiene dentro de su Office, no es un Office al uso, sino otro tipo de Office, también tiene esta capacidad de que tú hablas y escribe lo que tú dices, ¿no? Pues fijaos qué visión más avanzada del futuro tenían y cómo correctamente plasmaron esta idea. Pero vamos a continuar porque hay más. Esta es muy ridícula, porque en ella se muestra una serie de, una especie de jockeys que están montando caballitos de mar. En primer lugar, los caballitos de mar son bastante más pequeños que estos, son auténticas miniaturas. Nunca podría un submarinista poder montar un caballito de mar. Quizás aquí al ilustrador se le fue un poquito la cabeza. Aquí vemos, mirad, una muchacha que está dirigiendo, está encima de mí, que se dedica a limpiar la casa y que utiliza un aparato mecánico para fregar y barrer los suelos. Ya sabéis que hoy en día existen los robots que se dedican a estas labores, estos robots circulares que se mueven por la casa y que hacen estas labores. ¿Qué visión tuvo el tipo que lo vio, el ilustrador que lo llegó a hacer? Esto es interesantísimo, porque aquí habla de un tren eléctrico. Por entonces no había, pero se pensó que iba a existir un tren eléctrico con unas características de este tipo y que iba a ir a una gran velocidad. Además, si observáis la parte frontal de este curioso tren eléctrico, estaba orientado a Asia. Además se ven aquí algunas de las personas con rasgos asiáticos. Veis que tiene hasta forma aerodinámica que nos recuerda bastante, por ejemplo, a los trenes de alta velocidad, o en España o en otros países. Y estos curiosos sistemas que aquí el dibujante había adoptado, incluso de alguna manera nos recuerda al famoso tren bala de Japón, que tiene un mecanismo de flotabilidad sobre los raíles para conseguir grandes velocidades. Interesantísima la idea, y cómo ya la captaron en aquel momento. Veréis, esto es curioso. Se trata de un arquitecto, lo veían así en el siglo XIX, que era capaz, programando una serie de datos que se ve allí, capaz de construir una casa. Pero esto existe hoy en día. Y veis ahí los planos que tienen la parte inferior, como se puede ver aquí, los planos, los botones. Hoy existen impresoras 3D que son capaces de hacer lo que aquí se está haciendo con una previa programación. No son exactamente así, pero se parecen bastante. Esto es curiosísimo. Se trata de un agricultor o un agricultor que de manera computerizada y a distancia lo que hace es dirigir los tractores, las cosechadoras, dirigir toda la maquinaria que habitualmente existe en los campos. ¿Lo veis? Aquí está el hombre, donde estoy yo, voy a quitar un poquito, dirigiendo todo aquello, haciendo incluso en la parte de atrás, recogiendo el heno, etcétera. ¿Cómo tuvieron esa visión? Y hoy en día os puedo asegurar que esto existe. Hay hasta tractores que ya no tienen ni que subir el tractorista. Lo único que hace es utilizar unos sistemas GPS fantásticos que después de ser programados, el tractor parece ser que obedece las órdenes con bastante exactitud. Tuvo mucha visión a la hora de hacer esto. Aquí vemos
una escena en la cual se pensaba o se decía que como habría tanta gente que tendría aviones o avionetas, habría que crear la policía de la aviación, decían. Oiga, mire usted que se ha pasado de velocidad, o mire usted que ha hecho un adelantamiento peligroso y la policía te pararía. Bien, esto por supuesto no ha ocurrido y no va a suceder. Aquí vemos algo interesante, y es como un modelo de cocina basado en la química, como mezclar una especie de laboratorio con una cocina convencional. Y efectivamente es así. Nos damos cuenta que cada vez la química cobra más espacio dentro de lo que son los lugares donde se genera o se desarrollan los alimentos, véase cocina o véase lugares de procesado. Aquí vemos algo muy interesante. Se trata de lo que llamaban una especie de vigía o centinela, como puede ser aquí, que pone en helicóptero. Este rótulo es posterior. El de arriba de todo pone en el año 2000, bueno, pues es la época en la que se hizo, a finales del siglo XIX, y como veis, plasmó con bastante exactitud una especie de atalaya capaz de observar a la distancia, utilizando este tipo de mecanismos similares a los helicópteros. Qué interesante. Aquí habla de la cría intensiva de animales, concretamente de aves. Parece que son pollitos. Por un lado entran los huevos, salen los pollitos, se les alimenta a gran velocidad y después se convierten inmediatamente en gallinas o pollos grandes, para posteriormente pasar a la cadena alimenticia, como una especie de cultivo intensivo de animales, digámoslo de esta manera. Pero hay más, porque hay cosas bastante interesantes. Vamos a volver atrás, que creo que he pasado dos. No. Vamos a ver esta. Mirad, aquí se pensaba, o ellos pensaban, que el sastre, bueno, pues dejaría de existir y lo que habría serían máquinas capaces de hacer nuestra ropa perfectamente a medida. Y eso, pues como sabéis, no ha ocurrido. Y aquí vemos otra interesante, porque vimos una hace tiempo en la que se veía, o al principio, en la que se veía un astrónomo observar los cuerpos del espacio a través de mecanismos muy concretos, y aquí vemos cómo utilizando un microscopio y una especie de espejos, reflectores, etcétera, los doctores podrían mirar el micromundo, utilizando este tipo de mecanismos que por supuesto existen en la actualidad, incluso en la actualidad se pueden grabar. Y aquí vemos a soldados, concretamente son dragones, que van, no sé si están concretamente en una bicicleta o están motorizados, algo que por supuesto también existe. Este es bastante interesante porque me recuerda bastante a eBay. Alguien ha pedido a distancia, pues mándame los últimos éxitos, por ejemplo, pues no sé, de un cantante famoso que esté ahora teniendo bastante éxito. Los últimos éxitos de Ariana Grande. Venga, pues ahí está, y te lo trae Amazon. Venga, toma, ya está, ponlo en el aparato de reproducir audio. Vemos como una especie de que ese tipo de dispositivos de audio se iba a popularizar. Que lo tenían bastante ni idea. Aquí vemos una ópera en la que ocurre algo. El director de orquesta ha sido cambiado por un programador que programa toda esta orquesta para que toque sin orquesta o sin músicos, sino que lo haga todo de manera mecánica. Una curiosa idea que he tenido la oportunidad de verla en la práctica en algunos sitios, no con demasiada utilidad, pero sí que existió. Esto que veis es una roulotte, más que una roulotte me atrevería a decir, una autocaravana. Ellos imaginaban casas que se moverían por las carreteras. Fijaos, una autocaravana, aquí se puede ver, por ejemplo, a la gente en una especie de terraza que hay en la autocaravana, aquí el conductor de la autocaravana, otra persona asomada a esa terraza, mientras se dirigen, pues van por una serie de carreteras. El autocaravana, fijaos qué visión tuvieron del futuro. Aquí vemos algo también muy interesante. Vemos como este niño parece que maneja una especie de dispositivo mientras el profesor echa libros por arriba. ¿Veis que está echando libros? Y el resto de los niños de la clase tienen auriculares. Como que los libros los volviese audio y los niños lo escuchasen. La escuela sería así, con audiolibros. Eso es lo que ellos veían. En realidad no funciona así, pero la visión que tuvo fue bastante amplia, aquel ilustrador. Este es interesante porque se ve a una mujer en la que en su camerino o en su lugar de aseo está todo computerizado, como una especie de casa domotizada, en la que incluso parece ser que hasta el maquillaje es efectuado por una especie de robots que están situados en distintas partes.
De hecho, si yo me quito aquí, podéis ver hasta palancas que existen dentro de esta casa, como una especie de casa muy domotizada. Aquí vemos a alguien que tuvo la clarividencia de ver el tanque, los tanques, una especie de vehículos motorizados en los que los soldados podrían defenderse y más o menos blindados, como se puede ver, pues atacar de una u otra manera. Los tanques, una interesante visión del futuro. Aquí vemos, pues como una especie de bombardero, ¿no? Avión que se dedica a bombardear las líneas enemigas, podéis ver aquí. Pero que veáis, porque hay gente que me dice, es que las profecías nunca se cumplen. Mirad la cantidad de ellas que se cumplen. Hay muchísimas que se cumplen. De hecho, se cumplen muchas más de las que no se cumplen. Lo que pasa es que normalmente el pozo que queda es de aquellas que no se cumplen. Pero hay mucha gente que tiene visión de futuro, como aquí se ha podido ver. Aquí vemos un submarino, pero es una idea metafórica porque ha cogido como una especie de habitáculo semejante a un bus, lo ha colocado o cargado sobre un cetáceo y lo ha puesto a las profundidades del mar a observar lo que allí hay. Nos recuerda bastante a la idea de un submarino. En este caso sería un submarino turístico, algo que existe. Esta ya la hemos visto. Esta es peculiar porque no se ha producido. Hablaba de calentar la casa y dar luz con radium. Esto sería bastante peligroso. Mejor que esta idea no se haya puesto en práctica. Pues sí, todo esto es lo que hemos visto, que no es poco. En realidad, como veis, pues son muchos la idea o la inspiración que tenían estos artistas, que nunca sabremos si las musas son capaces de viajar hacia el futuro, coger información relevante y a los artistas, debido a esa capacidad o sensibilidad tan especial que tienen, plasmar en sus obras aquello que reciben o esa inspiración, ese espíritu de la musa que accede a través de él y le entrega ese arte que luego es plasmado y que, como en este caso, se ha vuelto realidad. Como veis, muchas profecías se vuelven realidad. Lo que ocurre es que no llegan a trascender demasiado. Lo dejo en este punto, llevamos un buen rato. Si os ha gustado, pues agradecería que le dierais un like. Y por supuesto que os suscribáis o os hagáis miembros de Mundo Desconocido. Como siempre decimos, sin más, desde aquí, vuestra casa, Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.